Hola sectarios y bienvenidos a Nabublog. Yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Hoy día vamos a hablar de un tema que desde cierto punto sigue siendo polémico, que es el lenguaje. ¿Por qué? No es polémico porque una definición tradicional del lenguaje lo define como una serie de signos entendidos por una comunidad. Y la polémica está en entonces lo que coloquialmente se conoce como lenguaje animal. ¿El lenguaje? La respuesta que dan los lingüistas, bueno, a algunos lingüistas, es que no, porque el lenguaje tiene que cumplir con una característica de signos que lo hacen solamente intrínseco al ser humano. Dentro de estas características está lo que se llama la doble articulación del lenguaje, la cual tenemos un nivel superior y un nivel inferior. En el nivel superior están, por ejemplo, los monemas. No es exactamente lo que voy a decir, pero creo que es una forma simple de entenderlo. Un monema es una unidad indivisible que tiene, no lo voy a llamar significado, como por ejemplo esto es una taza, tiene significado, sabemos que es una especie de vasija pequeña, de una fuente pequeña, de un jarro pequeño, y si le agregamos el sufijo s, solo plural, entonces tazas, eso sería otro monema. La segunda articulación ya tiene que ver con lo que son los fonemas. Por ejemplo, taza en español se puede dividir en 4 fonemas. No son exactamente las letras, pero para que se comprenda se puede separar en lo que son las letras. Los fonemas y las letras no siempre son iguales, como por ejemplo en el español de Latinoamérica, como existe el ceseo, casa de vivienda y casa de cacería se escribe con S y con Z, pero suenan igual, entonces sería el mismo fonema, pero serían 2 grafemas o letras diferentes. En varias palabras se puede coincidir, por lo menos a nivel fonológico. Otra de las características que esto debe tener es que debe ser de carácter vocal auditivo, o sea, lengua hablada. Igual entra acá el punto polémico por estos animales que hablan, como por ejemplo algunos loros entrenados, los famosos monitos de Campbell. Y todos los experimentos de lenguaje de señas con gorilas, orangutanes y chimpancés. También hay semanticidad. La semanticidad quiere decir que los elementos son reconocidos por cierta comunidad, o sea, si es que yo digo en español la luna como ente, o sea, abstrayendo lo que sería este astro, al escribirlo, por ejemplo, haciendo una representación, cualquier hispanohablante sabría a quién me estoy refiriendo. Ya después voy a hablar de significante y significado. Otra de las características sería la retroalimentación. Esto quiere decir que el hablante puede entender lo que escribe o lo que dice, no son sonidos aislados. También, entre otros puntos, está ya la arbitrariedad de los signos lingüísticos. Esta arbitrariedad es, para explicarlo en una forma fácil, en distintos idiomas se le da nombre a distintas cosas sin alguna lógica aparente. Por ejemplo, lo que en español conocemos como agua, en inglés puede ser water, en chino shui, no tiene nada en común. Aunque hay una excepción a esta arbitrariedad, pero esta excepción no es tan así porque cambia según el sistema fonológico del hablante. Y me refiero a las onomatopeyas. Por ejemplo, un perro en español puede ser wow, en chino puede ser go y en inglés es woof. Así que las onomatopeyas igual cambian según el sistema fonológico, así que igual
entrarían dentro de la arbitrariedad hasta cierto punto. Ya entrando en el campo de la semántica, como había referido antes a lo que es la arbitrariedad, también se cuenta con lo que sería el significante y el significado. El significante es la forma material, como puede ser el objeto cuchara, mientras que el significado es la representación mental de este objeto. O también puede pasar con taza, si es que hay un dibujo pequeño, no tan detallado, una representación de esto, o ven la palabra escrita, también está el significante y el significado, pero dentro de una comunidad de hablantes. Por ejemplo, si está la palabra taza y la persona que lo está viendo no sabe leer español, no va a saber a qué se está refiriendo. Para terminar con los tipos de signos, no se ve, hay signos del tipo natural y del tipo creado por los humanos, como puede ser la lengua. Esto es arbitrario, es creado por un grupo de humanos y entendido por esta comunidad, mientras que ya saliendo del tema de lo que es lingüística, también existen signos como pueden ser naturales, como por ejemplo montañas o nubes, que pueden servir como referencias para llegar a algún sitio. Porque hay que ver que no solo esto del signo o de la semiología en general tiene que ver solo con el lenguaje, o sea, esto se extiende a varias áreas, incluso hasta la matemática. Dentro de los signos artificiales también existen signos no verbales, no todo tiene que ver con una sola área. De los signos no verbales pueden existir algunos gestos, no sé, como aprobación en esta parte del mundo. Los signos se utilizan en la comunicación verbal o no verbal, pero siempre tienen la particularidad de que son interpretados por cierta comunidad. Bueno, así que eso ha sido todo por hoy. Comentan qué es lo que opinan, si es que el lenguaje es una característica solamente humana. Hay que aclarar, si, aunque debería haberlo dicho antes, que para los lingüistas lengua y lenguaje son cosas distintas. Lenguaje es la capacidad en sí de comunicarse intrínseca al ser humano, mientras que la lengua ya sería lo que estoy hablando yo, español, inglés o algunas otras lenguas no reconocidas por los estados, pero que lo habla una comunidad más o menos grande. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy y chao.